1 de abril de 2026, un barco de expedición holandés parte de Ushuaia, Argentina, en dirección al Atlántico Sur. El MV Hondius lleva a bordo pasajeros que vinieron a ver el extremo del mundo. Hielo, silencio, paisajes que parecen de otro tiempo. En cuestión de días, los primeros presentan fiebre, después dificultad para respirar. Un hombre de 70 años muere a bordo el 11 de abril. Su esposa es evacuada en la isla de Santa Helena. 2 días después, muere en un hospital en Johannesburgo. Una tercera muerte queda registrada todavía en el barco. La Organización Mundial de la Salud confirma: cepa Andes de hantavirus. 8 casos. 3 muertos. 23 pasajeros que desembarcaron durante el brote necesitan ser rastreados en múltiples países. Y entonces el mundo recuerda algo. Ya había visto este guión antes. Expediente X no era solo entretenimiento. En la época en que la serie dominaba la televisión americana, la ciencia ficción funcionaba como espejo de miedos que aún no tenían nombre. Alienígenas, virus, conspiración gubernamental, agencias que ocultaban lo que no debía ser dicho. Era aterrador porque parecía real, pero nadie lo tomaba al pie de la letra. En 1998, entre las temporadas 5 y 6 de la serie, se estrenó la película The X-Files, Fight the Future. En un callejón mal iluminado, el agente Mulder se encuentra con el doctor Alvin Kurzweil, un hombre que sabe demasiado para estar vivo y muy poco para ser ignorado. Kurzweil señala una noticia de periódico. La FEMA fue convocada para gestionar un brote de hantavirus en una ciudad del interior de Texas. Mulder no entiende el problema. Un brote de virus. La FEMA existe para eso. Y entonces Kurzweil explica: ¿sabes cuál es el poder real de la FEMA? La FEMA permite que la Casa Blanca suspenda el gobierno constitucional mediante la declaración de emergencia nacional. Piensa en eso. ¿Qué hace una agencia con tanto poder gestionando un pequeño brote viral en los suburbios de Texas? Mulder pregunta: ¿no era hantavirus? No era hantavirus. Cuando éramos jóvenes militares, tu padre y yo fuimos reclutados para un proyecto. Nos dijeron que era guerra biológica. Un virus. El hantavirus era la máscara. Lo que había debajo era otra cosa, una infección alienígena disfrazada de epidemia local, gestionada en secreto, mientras el público recibía una explicación sanitaria y se iba a dormir tranquilo. Una plaga para poner fin a todas las plagas. Esas eran las palabras usadas en la película. 1998, 28 años antes del crucero. 2 años después, en el año 2000, el episodio X-Cops, temporada 7, episodio 12, mostraba a una entidad invisible matando a un personaje mediante hantavirus repentino. La enfermedad convocada como arma. No como accidente, como ejecución. La serie regresó al hantavirus 2 veces, en contextos distintos, pero con la misma lógica. El virus como instrumento de control, como cobertura, como narrativa que oculta otra narrativa. Entre los escritores que contribuyeron con episodios de Expediente X a lo largo de los años, había un nombre que volverá a ser relevante en este guión décadas después. Su nombre es Vince Gilligan, el mismo que más tarde crearía Breaking Bad y Better Call Saul, y que en 2025 lanzaría algo que hace que el hantavirus y los alienígenas se encuentren nuevamente. Esta vez, de una manera que Expediente X nunca se atrevió a mostrar. Si estás empezando a notar que ciertas historias parecen aparecer antes de que ocurran los hechos reales, suscríbete al canal ahora. Porque cuando los mismos patrones se repiten en la ficción, en los medios y en el mundo real, quizá el problema no sea la coincidencia. Existe un patrón que precede al hecho. En noviembre de 1999, la temporada 11 de Los Simpson emitió el episodio Hello Gator, Hello Father. En una escena trivial, la familia ve televisión. En la pantalla, dentro de la ficción, un payaso menciona de pasada un brote de hantavirus. 6 minutos y 38 segundos de episodio. Una línea de 2 segundos. No es el tema, no es la trama. Es un detalle tan pequeño que nadie lo notó en su momento. 13 años después, en 2012, la temporada 23 trajo el episodio A Totally Fun Thing, Bart Will Never Do Again. Esta vez la trama es central. Bart finge una pandemia global para que el crucero en el que viaja la familia nunca tenga que volver al puerto. El barco queda anclado en medio del océano. Nadie puede entrar ni salir. El mundo en alerta por un virus que no existe, creado por un niño que no quería que la diversión terminara.
La escena se invirtió en 2026. En el MV Hondius, nadie estaba fingiendo. El virus era real, los muertos eran reales, y el crucero quedó detenido en el océano mientras autoridades de múltiples países intentaban rastrear a los infectados. Los conspiracionistas fueron más lejos. El episodio es el 19 de la temporada 23, los mismos números, 23 y 19, que aparecieron en el contexto del COVID-19. Y 23 fue también el número de pasajeros que desembarcaron del MV Hondius durante el brote, antes de que el barco fuera contenido. Coincidencia, dirían algunos. Pero el patrón no está en ningún número aislado. Está en la repetición, en la manera en que un virus raro, responsable de menos de 900 casos en Estados Unidos entre 1993 y 2022, se convirtió en personaje central de dos de las series más vistas de la televisión americana, décadas antes de aparecer en los titulares globales. En algún momento, a principios de los años 2000, un investigador canadiense llamado Alan Watt comenzó a hablar públicamente sobre algo que nadie había nombrado con claridad todavía. Lo llamó programación predictiva. La idea era simple en la superficie, perturbadora por debajo: grupos con acceso al poder, ya sean gobiernos, corporaciones, sociedades con raíces en tradiciones ocultistas, insertan en las ficciones de masas los eventos que pretenden realizar, no de forma explícita, no como comunicado o aviso, sino como imagen, como trama, como metáfora, que el inconsciente absorbe sin activar el filtro crítico. Cuando la guardia está baja, cuando estamos en modo entretenimiento, la mente no resiste, procesa, normaliza. Y cuando el evento real llega, algo en ella ya reconoce esa forma, ya vivió eso de alguna manera, la resistencia disminuye, la aceptación comienza antes de la comprensión. Pero había una segunda interpretación, menos conocida y más perturbadora. Según esa lectura, que circula en ciertos círculos esotéricos desde hace décadas, hay una ley que los grupos con intención de causar daño deben respetar. Tienen que revelar el plan antes de ejecutarlo. No porque quieran avisar, sino porque sin ese anuncio, el peso kármico de la acción recae completamente sobre ellos. Al revelar, por más codificado que sea el aviso, transfieren parte de la responsabilidad a quienes escucharon y no actuaron. La lógica es brutal en su simplicidad. Si fuiste avisado y no actuaste, es tu elección. La ficción en esa lectura no es entretenimiento. Es el velo más fino que existe entre el anuncio y la acción. La pantalla de cine como confesionario público. El guión como documento legal de intención. Y existe todavía una tercera posibilidad, raramente considerada, pero que no puede descartarse. ¿Y si no es la élite revelando sus planes? ¿Y si son los que están por dentro intentando avisar a los que están por fuera? Usando el único lenguaje que el sistema permite, la ficción. El escritor que nombra una enfermedad oscura. El guionista que dibuja una emergencia que nadie debería ignorar. La ficción como canal de quien sabe, pero no puede decirlo directamente. Las tres hipótesis conviven. Las tres tienen evidencias que las sostienen. Y ninguna de ellas ofrece consuelo. El 26 de febrero de 2025, trabajadores de mantenimiento encontraron dos cuerpos en una casa en Santa Fe, Nuevo México, dentro de una comunidad cerrada. En una propiedad discreta, rodeada de montañas. Gene Hackman, 95 años, uno de los actores más grandes de la historia del cine americano. Y a su lado, o mejor dicho, encontrada primero, Betsy Arakawa Hackman, su esposa, pianista clásica, 65 años. Uno de sus tres perros también estaba muerto, dentro de una jaula de transporte cerca de donde ella fue encontrada. La investigación llevó semanas. El mundo especuló. Y entonces, el 7 de marzo de 2025, la médico forense de Nuevo México convocó una conferencia de prensa e hizo una declaración que ella misma describió como sin precedentes para el tipo de institución que dirigía. Betsy Arakawa había muerto alrededor del 12 de febrero por síndrome pulmonar por hantavirus, la primera muerte por hantavirus de Nuevo México en 2025. Gene Hackman, con Alzheimer avanzado, aparentemente no comprendió que ella había muerto. Murió cerca de una semana después, de enfermedad cardíaca, sin comida en el estómago, sin haber pedido socorro, sin haber hecho nada, porque, con toda probabilidad, ya no entendía lo que ocurría a su alrededor. Un virus raro, una casa aislada, dos cuerpos que fueron encontrados juntos pero murieron solos. El hantavirus había salido de la ficción de los años 90 y aterrizó silenciosamente en el mundo real.
pero de una manera tan discreta, tan alejada del imaginario colectivo, que casi nadie lo percibió como señal. Era una tragedia. Era triste. Era noticia por el nombre famoso. No fue reconocido como el primer capítulo de algo mayor. Cuando el brote del MB Hondius estalló en mayo de 2026, las redes sociales reaccionaron como siempre reaccionan, con velocidad y sin distinción. En pocos días se viralizó una imagen. Una captura de pantalla de un documento de Pfizer, obtenido mediante un proceso de FOIA, la ley americana de acceso a la información, por un grupo de más de 30 profesores, de Harvard, Yale, Brown y UCLA, que demandaron a la FDA para acceder a los datos utilizados en el licenciamiento de la vacuna contra el COVID-19. El documento era real, fechado en abril de 2021, y en la página 33, en medio de una larga lista, estaba escrito Hantavirus pulmonary infection. La afirmación que se propagó era directa. Pfizer había listado el hantavirus entre los efectos secundarios de su vacuna de ARNM, un efecto entre 1.233 listados. La realidad era más sutil y, dependiendo del ángulo desde el que se mira, igualmente perturbadora. El documento no era una lista de efectos secundarios confirmados, era una lista de Adverse Events of Special Interest, eventos adversos de interés especial. En lenguaje regulatorio, eso significa una lista de condiciones médicas que los investigadores decidieron monitorear de cerca durante y después de la distribución de la vacuna. No porque fueran causadas por la vacuna, sino porque eran condiciones que, si aparecían, debían ser registradas e investigadas. La narrativa de los hechos, por lo tanto, contradice la afirmación viral. El hantavirus no estaba allí como efecto secundario comprobado, pero la pregunta que queda, que los organismos de verificación no hicieron, es otra. ¿Por qué el hantavirus estaba en esa lista en 2021? Un virus que entre 1993 y 2022 había causado menos de 900 casos en Estados Unidos. Un virus que vivía desde hacía décadas en silencio, en los ratones del desierto de Nuevo México, lejos de cualquier atención pública. Un virus que aparecía de vez en cuando, mataba a alguien en condiciones muy específicas y desaparecía nuevamente de las noticias. ¿Por qué los reguladores norteamericanos, al elaborar una lista de eventos para monitorear durante la campaña de vacunación más grande de la historia moderna, incluyeron exactamente ese virus? Nadie respondió esa pregunta de manera satisfactoria, y la pregunta siguió existiendo, incluso después de que el hecho viral fue desmontado. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gusta al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Noviembre de 2025. Apple TV lanza una nueva serie. El creador es Vince Gilligan, el mismo responsable de Breaking Bad y Better Call Saul. Pero antes de eso, antes de Walter White y de Kim Wexler, Gilligan pasó años escribiendo episodios para otra serie. Una que ya apareció en este video. Una que usó el hantavirus como elemento narrativo central en 1998. Vince Gilligan escribió para Expediente X, y ahora en 2025 regresa con Pluribus, y lo que elige como premisa central de la serie merece atención total. Dos astrónomos detectan una señal de radio proveniente de 600 años luz de distancia, Kepler 22b. La señal, cuando es decodificada, revela algo que ningún ser humano esperaba. No es matemática, no es geometría, no es el tipo de patrón que las agencias espaciales imaginaban encontrar. Es una secuencia de 4 tonos que corresponden exactamente a las bases nucleotídicas que forman el ARN: guanina, uracilo, adenina, citosina. Es una receta biológica enviada desde el espacio profundo. Los científicos sintetizan la secuencia en laboratorio, la prueban en ratas usando trajes de contención, detrás del vidrio, con todos los protocolos de bioseguridad vigentes, y entonces una rata infectada muerde a un investigador. El investigador besa a una colega, la colega tose, y en cuestión de horas, el virus está en el sistema hídrico de Albuquerque, Nuevo México. En días está en todo el planeta. El virus no mata, transforma. Quien es infectado entra en un estado de felicidad perpetua y se convierte en parte de una mente colectiva, de joining, la fusión. La humanidad deja de ser plural y pasa a ser una. Literalmente. E pluribus, unum. De muchos, uno. 13 personas en el mundo resultan ser inmunes.
La protagonista es una de ellas, Carol Sturka, novelista de Albuquerque, Nuevo México, el mismo estado donde Betsy Arakawa murió de antivirus en febrero de 2025, cuando un funcionario de la Casa Blanca aparece en la televisión de Carol para explicar lo que ocurrió, dice algo que paraliza cualquier análisis racional. Esto no es una invasión alienígena, es un pegamento psíquico capaz de unirnos a todos. No sabemos exactamente cómo funciona, solo funciona. Mecanismo de transmisión. Secuencia de ARN enviada de origen extraterrestre, sintetizada por humanos, probada en roedores, filtrada del laboratorio por contacto animal-humano, propagada globalmente. El antivirus es, en su naturaleza más básica, un virus de ARN transmitido por roedores. La estructura narrativa de Pluribus es, en términos epidemiológicos, un antivirus de origen alienígena. La serie se estrenó en noviembre de 2025. 6 meses después, el Embe Hondius registraba sus primeros muertos. Y Vince Gilligan, el hombre que escribió para Expediente X, la serie que usó el antivirus, como cobertura de una invasión alienígena en 1998, creó en 2025 una serie donde una invasión alienígena llega a la Tierra en forma de un virus de ARN transmitido por roedores. El círculo es demasiado pequeño para ser ignorado. Ahora, diciembre de 2025. Un tráiler aparece en las plataformas digitales. Steven Spielberg está de regreso a la ciencia ficción. Después de Los Fabelman y 2 décadas alejado del género que lo hizo legendario, encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., La Guerra de los Mundos, regresa con una historia completamente suya. No una adaptación, no una IP existente, una idea que salió de su propia cabeza, desarrollada con el guionista David Coeb, quien ya había escrito Jurassic Park y La Guerra de los Mundos a su lado. La película se llama Disclosure Day. Estreno fijado para el 12 de junio de 2026, exactamente un mes después del brote del Embe Hondius. La sinopsis oficial es una pregunta. Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo probara, ¿eso te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a 7.000 millones de personas. Nos estamos acercando al Día de la Revelación. La trama que Universal mantuvo en secreto hasta los tráileres del Super Bowl de febrero de 2026 revela lo siguiente. Un especialista en ciberseguridad llamado Daniel Kellner robó datos clasificados de una sombría corporación llamada Wardex. Datos que prueban de manera irrefutable la existencia de vida extraterrestre y décadas de encubrimiento gubernamental. Quiere compartir todo con el mundo simultáneamente, de una sola vez. Mientras tanto, una meteoróloga en Kansas City comienza a hablar en vivo, en un lenguaje de clics alienígena que no controla, y que Kellner, misteriosamente, puede entender. El personaje de Colman Domingo, un desertor de la corporación Wardex, resume el punto central de la trama en una sola frase. Esta campaña de terror de 79 años de mentiras tiene que terminar. 79 años a partir de 2026-1947. Roswell. La película no trata de alienígenas que llegan, trata de lo que ocurre cuando la verdad sobre ellos, que ya estaba aquí, que ya fue vista, que fue encubierta por décadas, finalmente escapa del control de las estructuras que la mantenían oculta. Trata del momento en que el secreto se vuelve insostenible. Spielberg, en una entrevista con Stephen Colbert en 2023, había dado su teoría personal sobre los WAPs. Creo que somos nosotros mismos viajando desde el futuro de vuelta a nuestro presente. Esa lectura de que el fenómeno OVNI es un espejo temporal, no una visita externa, está en el centro filosófico de Disclosure Day. Un detalle cronológico que los periodistas de entretenimiento registraron, pero que no conectaron con nada más allá de la coincidencia. El rodaje de Disclosure Day comenzó el 26 de febrero de 2025, el mismo día en que los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados en Santa Fe. Mientras la ficción se organizaba en esos dos ejes, la serie sobre el virus alienígena de ARN y la película sobre la revelación que el gobierno oculta, el mundo real avanzaba en paralelo con una cadencia que merece ser colocada en línea de tiempo. 2022, el Congreso americano crea el AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías, en todos los dominios, para investigar UAPs. Primer año de operación, 171 casos clasificados como inexplicados, con características de vuelo o capacidades de desempeño inusuales. 2023, audiencias históricas en el Congreso. David Grush, exfuncionario de inteligencia con credenciales verificadas, testifica bajo juramento que el gobierno de Estados Unidos
opera programas secretos de larga data que involucran tecnología de origen no humano, y que esos programas fueron deliberadamente ocultados al Congreso durante décadas. Otros militares confirman avistamientos de objetos que superan cualquier tecnología conocida. 2024, el Archivo Nacional Americano establece una colección oficial de registros de UAPs por la Ley de Defensa de ese año. El Pentágono comienza a liberar documentos. La CIA abre archivos históricos. Trump firma una directiva de transparencia. Septiembre de 2025, en una audiencia pública del Comité de Supervisión de la Cámara, el congresista Eric Burlison exhibe, por primera vez en público, un video de un dron militar americano MQ-9 disparando un misil Hellfire contra un orbe de alta velocidad sobre Yemen, en octubre de 2024. El orbe fue impactado, no fue destruido. Siguió adelante y pareció llevarse los escombros consigo. Noviembre de 2025, Pluribus se estrena. Vince Gilligan presenta al mundo un virus alienígena de ARN transmitido por roedores que elimina el pensamiento individual. Diciembre de 2025, primer tráiler de Disclosure Day. El mundo descubre que Spielberg está haciendo una película sobre revelar al público la verdad que los gobiernos ocultan sobre los alienígenas. Febrero de 2026, tráiler completo de Disclosure Day en el Super Bowl LX. Audiencia de más de 100 millones de estadounidenses. Abril de 2026. El MV Hondius parte de Argentina. Los primeros pasajeros se enferman. Mayo de 2026, la OMS confirma antivirus a bordo. 3 muertos, 8 casos confirmados. El mundo en alerta. Junio de 2026, Disclosure Day llega a los cines. Ahora coloca esa línea de tiempo junto a la lógica narrativa de Expediente X de 1998. En 1998, la trama era: el antivirus es la cortina de humo que el gobierno usa para encubrir la presencia alienígena. La epidemia sirve para justificar la activación de la FEMA, la suspensión de derechos civiles, la cuarentena de un área donde algo muy diferente a un virus estaba ocurriendo. En 2025 y 2026 la estructura se invierte y se vuelve aún más perturbadora. La disclosure de los ovnis, las audiencias, los documentos, los denunciantes, las películas, las series, puede estar funcionando como la cortina de humo para el antivirus. No porque los ovnis sean falsos, sino porque la narrativa sobre ellos es lo suficientemente extraordinaria para reorganizar completamente la atención colectiva, para que cuando el antivirus aparezca en un crucero parezca menor, secundario, manejable. Hay un principio básico en el arte de la ilusión. Para que el público no vea lo que está pasando en la mano derecha, la mano izquierda tiene que hacer algo que nadie pueda dejar de mirar. La revelación de que objetos no identificados existen y resisten a la tecnología militar más avanzada del mundo es, objetivamente, el evento más extraordinario de la historia moderna de la humanidad. Supera cualquier otra noticia. Reorganiza el sentido de realidad de cualquier persona que acepte la premisa como posible. Y mientras eso, domina los feeds, los podcasts, las audiencias del Congreso, los tráileres del Super Bowl y los debates filosóficos sobre el lugar de la humanidad en el universo, el antivirus se mueve, en un crucero, en el cuerpo de una mujer en Santa Fe, en un documento regulatorio de 2021 que nadie había leído, en la secuencia de ARN de una serie de televisión ambientada en el mismo estado. Pluribus deja una pregunta en el aire que la ficción, técnicamente, no necesita responder. ¿Por qué un ser suficientemente avanzado como para transmitir una secuencia de ARN a través del espacio interestelar elegiría usar roedores como vector? ¿Por qué no un mecanismo más eficiente, más limpio, más directo? La respuesta de la serie es: no sabemos exactamente cómo funciona, solo funciona. En el mundo real, esa es la respuesta que los organismos de salud pública dan sobre la cepa, andes del antivirus y su inusual capacidad de transmisión humano a humano. Sabemos qué ocurre, no sabemos exactamente por qué esa cepa desarrolló esa característica que ninguna otra posee. No sabemos exactamente cómo funciona, solo funciona. Un usuario en Equium escribió sobre Disclosure Day antes del estreno. ¿Esto es entretenimiento o el primer paso para preparar al público para el shock ontológico? La pregunta sirve igualmente para Pluribus, y para las audiencias del Congreso, y para los documentos del Pentágono, y para el tráiler del Super Bowl. Cuando la preparación y el evento real se mueven en el mismo calendario,
Cuando la ficción que describe una revelación se estrena el mismo mes en que un brote de virus exige explicación, la distinción entre anuncio y acontecimiento empieza a perder sus contornos. Cada noviembre, una revista lanza una edición especial. The World Ahead, lo que viene, es la edición anual de The Economist, dedicada a mapear el año siguiente. Y desde hace décadas, analistas, académicos y críticos independientes observan un patrón. Esas portadas contienen, en lenguaje visual denso y simbólico, configuraciones que se materializan en los meses siguientes con precisión incómoda. En 2017, la portada trajo cartas de tarot. Una de ellas mostraba multitudes con chalecos amarillos. 2 años después, Francia entró en colapso bajo el movimiento más intenso de protesta civil que el país había visto en décadas. Los gilets jaunes, chalecos amarillos. La portada de 2026, lanzada en noviembre de 2025, es quizás la más cargada que la publicación haya producido jamás. En el centro, un pastel marcado 250, el aniversario de Estados Unidos, celebrado el 4 de julio de 2026. A su alrededor, misiles lanzándose en múltiples direcciones, alrededor de la bandera americana, 2 tanques rojos posicionados en lados opuestos de la imagen, rojo el color de la guerra y la sangre, en las tradiciones simbólicas occidentales. Drones, satélites de vigilancia, una flota de barcos de guerra. Y entonces elementos que escapan a la mirada desatenta. Jeringas, pastillas y plumas de inyección esparcidas entre las armas. Una gráfica en caída pronunciada, rodeada de monedas de 1 centavo americano. Manos esposadas, división política, disidencia contenida. Y en el detalle más perturbador de toda la portada, debajo del pastel de aniversario, parcialmente escondido, un cerebro humano conectado a un control de videojuego. No metafóricamente, literalmente. Una mente controlada por un dispositivo externo. ¿Quién es The Economist para hacer ese tipo de señalización? Sir Evelyn de Rothschild fue chairman de la publicación de 1972 a 1989. La directora editorial actual participó en la reunión de Bilderberg de 2025, la conferencia de líderes políticos, empresariales e intelectuales que ocurre anualmente a puertas cerradas, sin agenda publicada y sin acceso a la prensa. La publicación pertenece al grupo Economist, cuyos accionistas incluyen familias como los Agnelli e intereses financieros que atraviesan continentes. No es una revista de periodismo independiente, es un punto de convergencia entre quienes observan el futuro y quienes tienen el poder de hacerlo presente. La portada de 2025 traía elementos ligados a la inteligencia artificial, al espacio, a la salud, y entre los símbolos de la salud, jeringas e indicadores de monitoreo biológico. La portada de 2026 intensificó ese lenguaje. Ninguna de las 2 portadas mencionó el antivirus, pero ambas contenían la arquitectura de un escenario que incluye crisis sanitaria, colapso económico y control de narrativa operando simultáneamente, con la atención pública canalizada hacia conflictos militares y celebraciones nacionales, mientras otros mecanismos se mueven a velocidad diferente. Predicción o planificación. La distinción, cuando se habla de quienes tienen el poder de hacer las 2 cosas, es más tenue de lo que parece. Volvemos al MOV Ondius. La cepa identificada en los casos del barco fue la Andes, la única variante del antivirus con transmisión documentada de humano a humano. No de rata a humano, de humano a humano. En casos raros, en condiciones de contacto prolongado e íntimo, pero documentada. Todos los demás antivirus conocidos, y existen decenas de variantes alrededor del mundo, requieren contacto directo con el roedor huésped o sus secreciones. La Andes rompe esa regla. Es, en ese sentido, una categoría diferente de amenaza. La OMS confirmó 8 casos ligados al barco, incluyendo 3 muertos. 23 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Helena quedaron en monitoreo en múltiples países. Autoridades de salud de Reino Unido, Sudáfrica, Países Bajos y otros países iniciaron rastreo de contactos. El barco quedó anclado mientras se realizaban investigaciones. Y entonces, alguien encontró el tuit, publicado en 2022, 4 años antes del brote. Una publicación simple. 2023 corona terminó. 2026 antivirus. La cuenta que lo publicó no era famosa. La publicación no había generado interacción en su momento, pero cuando el brote estalló, resurgió, y la pregunta que vino con ella era inevitable.
¿Cómo? Había también otro dato perturbador. El nombre del barco, MV Hondius, no es aleatorio para quienes conocen la cartografía histórica. Jodocus Hondius fue un cartógrafo flamenco del siglo XVII, famoso por producir mapas del mundo que combinaban precisión geográfica con simbolismo hermético. Sus mapas incluían criaturas mitológicas, textos en latín y fronteras que a veces parecían más filosóficas que geográficas. Un barco con el nombre de un cartógrafo ocultista como punto cero de un brote de virus, profetizado en una serie de ciencia ficción de los años 90, puede ser coincidencia. Pero las coincidencias en ese territorio se acumulan de una manera que exige como mínimo atención. Existe una frase que circula en ciertos contextos esotéricos desde hace décadas. Los que saben tienen la obligación de avisar. Los que fueron avisados tienen la obligación de escuchar. No es una frase de ningún grimorio, no tiene autoría confirmada, pero resume con precisión quirúrgica la estructura que estamos examinando. Expediente X nombró el antivirus como cobertura de algo mayor en 1998. Los Simpson pusieron el virus en una línea desechable en 1999 y en un crucero ficticio en 2012. Pfizer incluyó el antivirus en una lista de monitoreo regulatorio en 2021. Betsy Arakawa murió silenciosamente del virus en febrero de 2025. El Congreso americano fue inundado por narrativas de ovnis entre 2023 y 2025. Vince Gilligan, ex escritor de Expediente X, lanzó Pluribus en noviembre de 2025, un virus de ARN de origen alienígena, transmitido por roedores, que elimina el pensamiento individual. The Economist publicó una portada con jeringas, colapso económico y control mental para 2026. Spielberg anunció Disclosure Day, sobre revelar al mundo lo que el gobierno oculta sobre los alienígenas, con estreno fijado para un mes después del brote. El MV Hondius partió de Argentina el 1 de abril de 2026 y regresó con muertos. Cada uno de esos puntos aislado es explicable. Cada uno tiene una versión racional disponible. La serie de televisión usó un virus real por verosimilitud. Los Simpson tienen 35 años de episodios. Es estadísticamente probable que acierten eventos. El documento de Pfizer sigue protocolo regulatorio estándar. La muerte de Betsy Arakawa fue una tragedia puntual. La disclosure de los ovnis es legítima y merece atención. The Economist analiza tendencias globales. El brote del crucero fue una emergencia de salud pública real. Pero los puntos juntos forman una línea. Y una línea tiene dirección. La pregunta central que este guión plantea no es si existe una conspiración. Conspiración es una palabra que cierra preguntas antes de hacerlas. La pregunta es otra. ¿Qué significa ser avisado sin darse cuenta? Si la programación predictiva funciona, ya sea como herramienta de consentimiento subconsciente, ya sea como aviso, codificado desde dentro del sistema, entonces la responsabilidad de quien observa no es pasiva. La pantalla no es un espejo, es una pregunta, y la pregunta exige respuesta. El problema es que la mayoría de las respuestas solo llegan después de que el evento ya ocurrió, cuando la ficción ya se convirtió en historia, cuando el guión ya fue ejecutado. Y ahí lo que queda no es sorpresa, es reconocimiento. Ya vi esto antes, en algún lugar, en una pantalla. Y si este tipo de análisis tiene sentido para ti, conectar patrones que la mayoría ignora, hasta que ya es demasiado tarde, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar ese hype al video. Hay un detalle en el caso del antivirus de 2026 que pasó casi desapercibido. La cepa Andes, la que fue identificada en el crucero, la única con transmisión humano a humano, es endémica de América del Sur, específicamente de las regiones andinas de Argentina y Chile. El MV Hondius había partido de Ushuaia, en la Patagonia argentina, precisamente la región donde circula esa cepa. No había nada misterioso en eso, desde el punto de vista epidemiológico. Los pasajeros en regiones remotas a veces se exponen a agentes patógenos locales. Ocurre. Lo que es difícil de ignorar es la secuencia temporal. En 1998, Expediente X usó el antivirus como cobertura para encubrir una infección que venía de afuera, de otro lugar, de otro origen. En 2026, un virus que viene de una región específica del mundo escapa de ese territorio a través de un barco de expedición y llega al sistema global de salud pública como alerta. La ficción decía: el antivirus es lo que muestran para que no veas lo que realmente está ocurriendo. El presente dice: el antivirus está ocurriendo.
¿Qué no estamos viendo? Esa es la pregunta que todo el patrón empuja hacia el centro, y que ninguna autoridad sanitaria, ningún organismo de verificación y ningún boletín de la OMS fue formulado para responder. Porque no es una pregunta virológica, es una pregunta sobre lo que elegimos ver cuando la pantalla nos muestra algo, y sobre lo que está ocurriendo en el exacto momento en que nuestra atención está completamente en otro lugar. La pantalla nunca fue solo entretenimiento. La pregunta nunca fue lo que el cine predijo. La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que acabas de ver?